Amigos, ¿cómo están? Muy buen domingo. Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Omar Cervantes, soy especialista en adicciones, en codependencia, en bienestar integral, soy Master Reiki, soy comunicador reflexivo y estoy aquí a tus órdenes como cada domingo ya desde que inició esta cuarentena por la Jornada Nacional de Sana Distancia y con mucho gusto te damos la bienvenida en esta tarde a este tu espacio, la alegría de vivir sin adicciones, la alegría de vivir un paso de las tinieblas a la luz. Y bueno, pues hoy tenemos un programa como cada semana muy interesante en el que vamos a hablar de la ansiedad que tanto nos aborda en estos días de autoconfinamiento voluntario, la ansiedad que es un trastorno generalizado cuando hay los índices, pero que también hay rasgos de ansiedad o hay momentos de ansiedad. Así que platícanos tú qué estás haciendo para contener la ansiedad. ¿Tú cómo lo estás haciendo ahora que estás en casa, que hemos salido de la rutina, que la mayoría de los lugares a donde solías asistir están cerrados? Platícanos tú qué estás haciendo para contener la ansiedad. Además, vamos a abordar algunos otros temas como recaídas emocionales, grupos vulnerables y por supuesto, como cada semana, estamos a tus órdenes para responder preguntas que tú tengas sobre los temas que nos ocupan. Vamos a esperar a que se reúnan algunos amigos, seguidores más de nuestras redes sociales. Recordándote, nuestra plataforma digital es www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Estamos en el canal de YouTube como La Alegría de Vivir Sin Adicciones. Estamos en Instagram, la alegría, @la alegría de vivir sin adicciones. Y estamos también en esta red de Facebook, @la alegría de vivir sin adicciones. Un saludo, Mario. Mario dice que hace ejercicio por la mañana, meditación, 30 minutos, lectura de libros y hoy en línea asisto a reunión. Maravilloso, mi querido Mario. Esa es una muy buena rutina. Gracias por compartir cómo lo estás haciendo. Saludos. Saludos, mi querida Very. Very well. Un saludo hasta allá, hasta la frontera, en el noreste del país. Y bueno, antes de seguirlos leyendo y seguirles escuchando, vamos a entrar en calor, ¿qué les parece? Con nuestro artículo semanal del periódico Milenio, que esta semana justamente se tituló Darle salida a la ansiedad. Esto salió el jueves, entonces vamos a referir de una llamada que recibimos el miércoles. Dice, ayer recibí un mensaje de una persona, mismo que comparto, porque me hizo reflexionar. Me preguntaba, ¿por qué dan ganas de beber en este encierro obligatorio? Sin ser un estudio a fondo, este artículo, o una respuesta con evidencia científica, me parece que en ambos casos estamos hablando de darle salida, muchas veces con actos compulsivos, a la ansiedad que es producida justamente por el aislamiento. Aunque hemos indicado que tener una estructura definida de nuestro día para seguir con las actividades normales, horarios de comida, de sueño, actividades recreativas, físicas y de relax, podría ayudar a mitigar la ansiedad por el autoconfinamiento. La realidad es que
tantas semanas ya de quedarse en casa han comenzado a irritar y a causar algunos síntomas emocionales extras que buscan cómo darle salida y encuentran justo algunas conductas compulsivas para hacerlo. Las altas temperaturas en algunas ciudades, el impacto del exceso de información incierta sobre la pandemia, el salir de la zona de confort y la curva de adaptación están alterando el sistema nervioso y habría que buscar herramientas y técnicas saludables para su contención. Sin necesariamente hablar de adicciones, sino de consumidores normales o incluso quienes están en abuso, a quienes les gusta el alcohol, contestando la pregunta, podrían estar bebiendo más. Quienes fuman podrían estar aumentando la cantidad de cigarrillos. Igual que quienes tienen proclividad por el café, los carbohidratos, el azúcar, que estarían consumiendo más de los productos que suelen darles placer como una alternativa para sacar sus nervios. Es ahora el momento de ponerle creatividad, porque el pronóstico es que siguen aún semanas complicadas. Por ejemplo, al presumirse que los centros deportivos estarán cerrados un par de meses más y es imperativo activarse físicamente en casa, equilibrar los tiempos de trabajo, convivencia familiar, esparcimiento y espacio espiritual. Quizás como sociedad tengamos que aprender a vivir con jornadas de meditación y oración cotidianas, volver a la lectura saludable, a la exposición de programas sanos de radio, televisión o plataformas de cine, y sobre todo a entender que la frustración debe ser contenida con métodos más saludables y evitar el autocastigo o la crítica y las autoexigencias tan arraigadas en nuestra sociedad. Dice nuestra amiga Beri, vamos a leer, no llego hasta allá, pero ahorita con mucho gusto aquí en el espejo lo vamos a leer. Dice, para sacar la ansiedad o cuando no puedes dormir, leí que es bueno hacer algo de provecho, aunque sea una acción pequeñita, como por ejemplo, arreglar tus zapatos, tus calcetines, tirar correos viejos, etc. Porque estas acciones dan paz mental por haber hecho algo que habías postergado. Yo lo hago y me di cuenta, tengo muchas de esas tareas pendientes porque toda mi atención la dedico a los demás. Habría que leer el libro de Ya no seas codependiente de Melody Beattie. Gracias, mi querida Beri, por supuesto. Me quedo con hacer una acción de provecho, aunque sea pequeñita. Salirte de las redes sociales, del Netflix, de estar aquí en el teléfono y de alguna forma hacer cosas diferentes. He escuchado esta semana gente que dice estoy sacando las cosas de los cajones, estoy viendo el baúl de los recuerdos, etcétera. Así que toda la razón, mi querida Beri, muchísimas gracias por compartir. Noemí, es la primera vez que veo un video. Saludos, gracias Noemí. Esperemos que podamos ayudar en algo. Si les sirve, denle like, denle corazón o compártanlo y ayudemos a que más gente podamos tener un estilo saludable para vivir. Comparto también un mensaje que me gustó mucho de mi maestra Reiki Tatiana Sad, maravilloso. Dice, yo agregaría buscar espacios para conversar y expresar abiertamente y sin juicios todo lo que el momento está mostrando para abrazarlo desde el amor, respeto y contención. Gracias, querida maestra. Por supuesto, esto es maravilloso.
y espero algunos comentarios más que nos digan qué podemos hacer para sacar la ansiedad en estos días. Ya tenemos por ahí, nos dijo nuestro amigo Mario, hacer ejercicio, meditación 30 minutos y acudir a su sesión de NA, aunque sea en línea. Maravilloso. Beri ya nos dijo por ahí, hacer una acción de provecho, aunque sea pequeñita y diferente. Magnífico. Nos dice Tatiana, encontrar espacios donde podamos expresar lo que estamos sintiendo en este momento y cómo lo estamos abrazando. Maravilloso. Créanme que es uno de los temas muy interesantes. A ver, por supuesto, suponemos que los que nos siguen conocen de adicciones, de codependencia, y seguramente todos nosotros tenemos clarísimo los primeros síntomas cuando la ansiedad empieza a manifestarse. Los primeros síntomas. Perdón, nos está fallando el internet. Vamos a ver si podemos hacer algo para ponerlo en datos porque está muy molesto esto. Pero bueno, esperemos que el internet nos apoye. Entonces decíamos, el adicto cuando está en este consumo, en el deseo imperioso de consumir, conoce perfectamente la ansiedad, este rush, espinita, que muchas veces ni siquiera detecta y cuando menos se da cuenta ya está consumiendo. Este deseo imperioso que en inglés le llaman craving. O si está en abstinencia y en recuperación, por supuesto esta ansiedad cuando se ha dejado de consumir. Entonces los adictos en recuperación, con poco, mucho tiempo, conocemos perfectamente la ansiedad. Los codependientes, no se diga, en estos momentos cuando su adicto, hablando en un término codependiente, porque no son de ellos, pero así le dicen los codependientes, mi adicto, dice Sam, hacer un pequeño inventario escrito y analizarlo para saber qué está provocando la ansiedad en este momento. Maravilloso. Sería, en términos de los 12 pasos de AA, pues hacer como un 10º paso, el inventario diario para ver qué es lo que te está afectando. Maravilloso, mi querido Sam, gracias por seguirnos cada semana. Entonces, decía que el codependiente, cuando su adicto volvió a consumir, o lo ve crudo, o lo ve con resaca, o lo ve otra vez en los episodios que rodean una intoxicación o un consumo patológico, por supuesto el codependiente se angustia y luego ya hasta los quieren llevar a internar a la fuerza y luego ¿qué hago? Y esta ansiedad porque su familiar está viendo. El codependiente no está aplicando las herramientas que tiene para que lo que haga o deje de hacer su familiar no le afecte a él. Entonces, adictos y codependientes, conocemos, estemos en consumo, estemos en recuperación, en abstinencia, en sobriedad, tengamos muchos años o tengamos poco, conocemos la ansiedad. Hemos lidiado con ella en muchos momentos. Pero hoy, ante esta circunstancia que nos presenta el autoconfinamiento, la Jornada Nacional de Sana Distancia, por la pandemia del coronavirus, mucha gente está empezando a experimentar algo que quizá no había experimentado, que es la ansiedad. Nerviosismos, estrés, tensión. Y a veces ni siquiera sabe cómo lidiar con ella o no sabe identificarla. La persona que me escribía, que me decía es que yo hago ejercicio, estoy trabajando online, estoy haciendo home office y aún así en la tarde me dan ganas de beber. Bueno, lo explicaba yo en el artículo. Esta persona que me escribió no tiene un problema de alcoholismo. Pero entonces yo le decía, es el inconsciente
que se está manifestando a través de una conducta compulsiva que tú crees que es placentera. Entonces, a quien le gusta la cerveza va a recurrir a la cerveza para generarse ese placer que muchas veces es ficticio para darle salida a la ansiedad. A quien le gusta el dulce, a quien le gusta el chocolate, a quien le gusta el carbohidrato, posiblemente va a tener un mayor consumo de este tipo de alimentos. A ellos les digo, ojo, no a los que tienen adicción. Los que tienen adicción, manténganse en abstinencia. Abusados con las recaídas en estos momentos. Pero si tú no tienes un problema de adicción, si tú no tienes un problema de comida compulsiva, mi sugerencia es, primero, date ese permiso. Si una cerveza no pasa nada, tranquilo, tómatela sin culpa. Ojo, no los alcohólicos, no los adictos, y es más, tampoco los que están en abuso. Si tienes antojo por unos chocorroles, perdón por el gol, por un chocolate, por una pizza, por un mamut, perdón por el gol, me estoy proyectando quizá en mis propios antojos, cómetelo sin culpa, sin excesos, sin recargos, porque el día siguiente vas a estar mal del estómago y el malestar te va a generar más ansiedad. Entonces, por eso cerraba yo el artículo diciendo, no te autoflageles, no te autoexijas. A ver, estoy de acuerdo, no te la puedes pasar comiendo, porque en agosto, septiembre, hacia la nueva normalidad, pues vas a tener 10 kilos de más y vas a tener obesidad, que es una vulnerabilidad para el coronavirus. No se trata de eso. No se trata de que ese gusto por la cerveza se convierta en obsesión y termines alcohólico. Pero es bien interesante identificar, primero, ¿cuáles son tus conductas compulsivas? Si ya las tienes claras, como de más, como tales alimentos de más, estoy tomando más cerveza, estoy fumando más, traigo pensamientos obsesivos recurrentes todo el día. Eso es una obsesión compulsiva muy fuerte. La persona que trae la ardillita todo el día, que si el mundo se va a acabar, que si esto es una confabulación, que si este tipo de pensamientos recurrentes, el hámster ahí en la azotea, eso es una manera de ansiedad. Identifica tu conducta compulsiva. Por supuesto, insisto, si estás en adicción, incluso en abuso, mantén tu abstinencia. Si estás en síndrome de abstinencia porque tocaste fondo y acabas de empezar a dejar de consumir, sigue tu grupo, sigue tu padrino, sigue tu terapeuta, sigue tu programa de rehabilitación. Pero la ansiedad hoy es generalizada. La gente que se empieza a volver obsesiva con el tema de la limpieza. Efectivamente, lo dice la Secretaría de Salud, lávate las manos constantemente, usa gel antibacterial, ponte tu cubrebocas si tienes necesidad de salir, si quieres ponte una mascarilla por esa sensación de placebo de estar más seguro, mantén tu sana distancia, etc. Pero hay gente que de esto está haciendo una obsesión y los ves ahí sanitizando todo y casi pasas tú y te echan sanitizante y quítate los zapatos y casi tiras la ropa a la basura porque vienes de la calle. A ver, ¿cuál es tu conducta obsesiva compulsiva? Entonces, identifícala. Pero más allá de identificar cuál es tu conducta obsesiva compulsiva o compulsiva, pregúntate un poquito lo que dice Sam. Gracias por la respuesta, mi querido Sam. ¿Qué te parece si te preguntas qué
sentir hay detrás de esto que te está generando esta conducta? Y entonces, aprende a identificar tus emociones, como lo hacemos en los grupos terapéuticos, como lo hago en la consulta privada. Lo primero que les pregunto es: ¿cómo estás? La respuesta generalizada: bien, mal, regular. No, ¿cómo estás? ¿Qué sentimiento estás tocando? Enojo, tristeza, frustración, ira, miedo. ¿Qué estás tocando? Aprende a identificar lo que estás sintiendo. Ayer tuve una sesión muy interesante con uno de mis consultantes, donde en medio de la situación que me estaba platicando, brotó un tema de enojo, porque me decía: es que yo estoy desmotivado. Es un ejemplo de consultante que tiene ya 3 años en abstinencia, que ha sido muy persistente, que está luchando, es un hombre brillante en su profesión, pero me decía: me siento desmotivado, no me gusta nada de lo que estoy haciendo, esta semana estuve verdaderamente bajo. Empezamos a analizar y surgió un tema familiar. Le dije: estás completamente enojado con tu sistema familiar. Toca tu emoción, toca ese enojo y sácalo. Y sácalo de la mejor manera. En este caso, sácalo en esta sesión. Date permiso en esta sesión de sacar todo tu enojo y reconocerlo. Si vas a un grupo de ayuda mutua, saca en tribuna tu catarsis de tu enojo. No te quedes con él. Porque ese enojo puede ser el que empiece a generar angustia y una ansiedad y una desmotivación, o un estado anímico bajo, que a veces también es reflejo de un momento ansioso. Entonces, aprende a identificar. ¿Tienes enojo? Sácalo. ¿Tienes miedo porque el negocio va mal, porque tus finanzas se están viendo muy complicadas? Reconoce tu miedo. Hay una frase que me encanta por ahí de varios autores. Alguna vez la leí, si no me equivoco, con Raquel Levinstein. Se la he leído a otros más, que dice: sin miedo al miedo. Enfrenta el miedo, reconócelo. Sí, tengo miedo. Ayer me decía un colega de trabajo que tuvo que salir necesariamente por un tema familiar de viaje. Decía: sin demagogia, tengo miedo. Por supuesto, valida tu sentir, valida: tengo miedo. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que va a pasar. A ver, no somos de hule. Nadie te ha dicho: no tengas miedo, todo va a estar bien. Se vale tener miedo. Se vale reconocer el miedo y se vale sacarlo. Esto que decía Tatiana, que me encantó: reconocer el sentir ante lo que nos presenta el momento y abrazarlo desde el amor. Es decir, no lo niegues. ¿Estás triste? ¿Estás frustrado? Reconócelo. Hola, Jenik. Saludos. Gracias por seguirnos, como cada semana. Reconoce tu emoción. Reconoce tu sentir. Porque ese sentir y esa emoción es la que puede derivar en un día de ansiedad o en varios días de ansiedad, de insomnio, de irritación, de nerviosismo, de estado anímico bajo, de neurosis. Entonces, evalúa qué está pasando. Se vale decir: estoy hasta la madre. El otro día mi hermano nos compartía en el chat familiar que mi sobrino de 4 años, con un lenguaje propio de un niño de esa edad, sacando a lo mejor en enojo, en ira, en rebeldía, estaba expresando su hartazgo de estar encerrado. Entonces, si un niño saca su hartazgo,
como por qué tú, que eres adulto y eres dueño de tus emociones, no podrías hacerlo. Ahora, ¿cómo sacarlo? Si tienes una buena comunicación con tu pareja, habla con tu pareja. Tengo una prima que siempre yo le doy el crédito a las personas. Mi prima Roxana Rodríguez, junto con dos amigas, tuvieron una idea maravillosa. Esta semana vi un capítulo completo. Hicieron su canal de Instagram y pusieron todos los días un programa o una serie llamada Las Solovinas, en el que entre ellas tres hacían una sesión de Zoom de 10 a 15 minutos, la grababan y la subían y la compartían. Independientemente del efecto de lo que compartían ante las redes sociales, era un ejercicio maravilloso donde las tres, conectadas por Zoom, platicaban sobre cómo la estaban pasando en el día, las reflexiones que han hecho, las frustraciones, los momentos que estamos hablando ahorita, justamente estos. Y entonces tuvieron un acompañamiento, no sé cuántos capítulos fue la serie, pero fueron varias semanas que para ellas podrían ser 10 o 15 minutos muy catárticos de compartir entre ellas tres lo que están viviendo en este confinamiento. Y claro, después pues es una maravilla para los que lo pudimos seguir. Yo normalmente seguía los encabezados, los títulos, algunos segundos, pero esta semana me di a la tarea de seguir uno, donde por cierto hablaban justamente de este deseo de comer más, de este deseo de tener conductas compulsivas. Entonces, puedes buscar a través de la creatividad reuniones con tus amigos, con tus amigas, con la familia, en los que dejemos a un lado estas máscaras sociales del todo está bien y no pasa nada, estas desafortunadas poses que tomamos en el que ponemos resistencia porque decirle a otros que estamos mal nos hace ver vulnerables. No, amigos, amigas, en esta época esto nos está enseñando. Aprendamos a tener una comunicación asertiva de nuestras emociones. Hagan un Zoom, hagan un Skype, hagan una llamada con los cuates, con los amigos, con las amigas, con los del grupo, si perteneces a un grupo de 12 pasos, para que en esta forma podamos compartir de corazón, fuera de frivolidades, fuera de juicios, de qué van a decir si les digo que me siento mal, con honestidad, desde el amor, desde la honradez, mi sentir. Cuando yo comparto mi sentir con otro ser humano, además de liberarme, puede ser que establezca un puente de empatía, un puente de comprensión, y que el otro ser humano diga, a mí me pasa exactamente lo mismo. Bueno, así fueron creados los grupos de ayuda mutua. Así fueron creados los grupos de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, con dos alcohólicos que compartían su experiencia, sus historias de bebedores y cómo le estaban haciendo para salir adelante. Ese modelo que hoy es universal y que se aplica para muchísimas otras adicciones o conductas compulsivas, no solamente el alcoholismo, es sumamente liberador. Además de mandar memes y además de mandar cadenas y además de mandar todo eso que nos inunda en el WhatsApp, netea con tus gentes, habla de tu neta, ábrete en canal, diles, estoy enojado, tengo miedo, estoy preocupado, estoy triste. Por supuesto, matiza todo lo que viene del exterior y habla de ti. Si nos contaminamos del exterior, es que el mundo se va a acabar, es que los medios están diciendo esto, es que la oposición está diciendo esto, ya no es lo que estás sintiendo tú, es lo que tu mente está racionalizando de toda esta infodemia que tenemos, y por supuesto es un generador más de estrés. Con esto ligo al siguiente tema. Identifica cuáles son los detonadores
de tu tensión, de tu estrés? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu situación económica? ¿Es el encierro mismo? ¿Es tu miedo? ¿Es la falta de actividad física? ¿Es la comida? A veces puedes comer algo pesado, irritante, que te hace que tu sistema digestivo te genere un malestar que genera bioquímicos neuronales que hacen que estés de mal humor, y esa neurosis te puede llevar a ansiedad. Entonces, ¿cuáles son tus disparadores físicos, emocionales, circunstanciales? Físicos, ¿qué tipo de locaciones, qué tipo de lugares disparan tu ansiedad? Hay gente que le gusta la luz, hay gente que le gusta la sombra, hay gente que rechaza ciertos olores. Identifícalos para evitarlos. Emocionales. El contacto con ciertas personas puede ser un detonador de la ansiedad. El contacto con la familia, con algunos grupos, te puede estar generando esta ansiedad. Identifica en tus relaciones interpersonales qué tipo de personas, de diálogos, de temas son los que te están generando la ansiedad. Y por último, en tu propio interior. ¿Cómo estás? Para mí me parece que el poder identificar primero cuáles son tus conductas compulsivas u obsesivo-compulsivas. Tratar de identificar qué emoción hay detrás de esta conducta. Por ejemplo, me parece maravilloso la manera en que los comedores compulsivos tratan su trastorno. ¿Estás comiendo por miedo? ¿Estás comiendo por recompensa? ¿Estás comiendo porque crees que es placer? ¿O verdaderamente estás comiendo porque fisiológicamente tienes necesidad de comer? Aprender a identificar tus emociones ante una conducta compulsiva te puede ayudar a reducir la posibilidad de repetir la conducta. En el caso de la persona que me escribía, es que me dan ganas de beber. ¿Quieres beber en esta tarde? ¿Vale la pena beber? Ya mencioné hace rato, si lo vas a hacer, hazlo sin culpa, siempre y cuando no seas alcohólico. Pero pregúntate, ¿tienes bebida? ¿O es a veces la dopamina, esta hormona, esta neurotransmisor que genera este placer? ¿Por qué quieres ese placer? ¿Tienes calor excesivo? A lo mejor te falta hidratarte. Y a lo mejor si te tomas 1 litro de agua ya no te van a dar ganas de beber. Hidrátate bien, come bien, duerme bien. Vístete y haz tu rutina cotidiana en la medida de lo posible. ¿Verdaderamente la cerveza te va a dar ese placer o te va a hacer esconder esa emoción que no quieres ver? Y a lo mejor en ese placer ficticio es la ansiedad, la angustia, la frustración de estar en casa, de no poder echar a andar tu negocio, de estar teniendo que hacer malabares financieros. Y si al final decides que sí tienes ganas de tomártela, tómatela, siempre y cuando no seas alcohólico. Pero identifica si hay una emoción que estés cubriendo con esta conducta. Y finalmente, ¿cuáles son tus detonadores o tus disparadores de este tipo de conductas? Y en este autoconocimiento, por supuesto, aplica todo lo que ya dijeron ustedes. Hacer ejercicio, hacer acciones de provecho. La meditación es maravillosa. Cada vez que tengo oportunidad la voy a seguir recomendando. Y lo voy a seguir diciendo. No necesitas ir a un centro de meditación. No necesitas un coach de meditación. Puedes tener un tutorial en internet de meditación básica. Aprende
en primer lugar, a respirar. La respiración es el contacto con la vida y la exhalación de lo que ya no necesitamos. Aprende a respirar, aprende a conectar con tu respiración y con tu cuerpo y con tu esencia y con tu organismo. Y si esto te lleva a un proceso de meditación, medita. Si son 3 minutos o si son 5, si son media hora como Mario, hazlo. La meditación tiene probados beneficios de todo tipo, físicos, orgánicos, mentales, emocionales. No se diga espirituales. Mantén tus horarios bien cubiertos. Tiempo para la familia, tiempo para el trabajo, tiempo para ti, tiempo para tu terapia, tiempo para tu grupo, tiempo para socializar, aunque sea por redes o por estas plataformas de Zoom o de Webex o de todas las que hay, Skype, etc. Tu cruz de la sobriedad, recuperación, familia, trabajo, sana esparcimiento. En equilibrio. Estate muy en contacto contigo. Y por supuesto, si esta ansiedad crece y se vuelve ya rasgos de personalidad ansiosa o se puede derivar en un trastorno de ansiedad generalizada, busca ayuda con un profesional. Busca ayuda con alguien que te guíe. Aquí estamos hablando de momentos de ansiedad pasajeros, fortuitos, circunstanciales. Así que, resumo, ¿cuál es tu conducta compulsiva a través de la cual estás sacando la ansiedad? ¿Qué hay emocionalmente detrás de esa conducta y cuáles son sus detonadores? Y la solución, una vez que identificas todo esto, practica tu equilibrio en otras áreas de tu vida. Sigamos compartiendo, es un tema muy interesante. Creo que sacar tu emoción, el compartir con alguien, como decía Tatiana, como decían alguien más de ustedes, es maravilloso, valioso e inigualable. Abrir tu emoción con otra persona es realmente satisfactorio y lleno de muchos beneficios. Siguiente tema, decíamos, ya nos colgamos un poquito en este, pero decíamos que las recaídas emocionales que desafortunadamente yo no sé si es en mi consulta particular donde me está tocando diferentes tipos de recaídas o es un factor generalizado del confinamiento. Pero más allá de eso, a la gente que de alguna manera está reincidiendo en una conducta codependiente, está recayendo en un consumo, independientemente de la recaída, yo lo que quisiera decirte es, igual que lo acabo de decir, reconoce tu recaída. Reconoce que no puedes solo y pide ayuda. Y vuelve a iniciar. Saludos, mi querida Fer, saludos en casa por allá. Qué bueno que te sirva. Reconoce que caíste, pero vuélvete a levantar. Si todavía tienes vida, ayer vi una película maravillosa, le recomiendo, hablando de ansiedad y hablando de todo esto. Ten una caja de Kleenex si eres como yo, mocoso y lloroso. Se llama El vendedor de sueños y está en Netflix. Me encantó la frase de te regalo una coma para que sigas escribiendo la otra parte de tu historia de vida. A veces hay que caer. A veces, le decía yo ayer a una de mis consultantes, a veces tienes que caer otra vez, darte de topes y decir, si ya sabía lo que iba a pasar, ¿por qué lo volví a hacer? Para que entiendas que efectivamente es momento de decir, ya basta. Ya no quiero esta forma de vida, voy a cambiar. A veces es necesario finalmente tocar ese fondo para decir, hasta aquí llegó.
y buscar ayuda y levantarte una vez más, ponerle esta coma y escribir otra historia de tu vida. También reflexionaba sobre cuánta información falta sobre adicciones. Sigo leyendo y escuchando personas que ante un exceso de alcohol, ante un consumo de drogas, su primer pensamiento es: lo voy a internar, la voy a internar. Cuando ni siquiera han hecho una evaluación, cuando ni siquiera han hecho un diagnóstico del nivel de abuso o de adicción de su familiar, como si internar a un familiar les quitara la responsabilidad de lo que deben hacer. Y yo les digo, a lo mejor tu familiar recayó, pero tú estás más recaído o recaída, o te falta mucha información para saber cómo ayudarlo verdaderamente. Violentar los procesos, hacer las cosas a la fuerza, querer controlar, es completamente contraindicado. Asesórense con profesionales, busquen interventores familiares, busquen especialistas en adicciones. Yo estoy, por supuesto, a las órdenes de todos ustedes, y el equipo que conformamos esta red, estamos a las órdenes de ustedes para poder darles esa asesoría, ese acompañamiento o esa información, y que no tomen una decisión precipitada que pueda ser contraproducente. Pues sí, ya encerrado, ¿cuál problema? Qué gusto saludarte, María José. Sí, tienes razón, ya encerrado, ¿cuál problema? Para el codependiente. Pero no sabemos dónde lo encerraron y por qué lo encerraron. Imagínense que lo encerraron en un anexo, o imagínense que lo llevaron intoxicado a una clínica y no se dio cuenta. A los 3 días va a querer salirse de la clínica, o va a salir resentido, o va a estar enojado con la familia porque lo forzó. Y ojo, tiene razón lo que dice María José, ya encerrado, ¿cuál problema? Para la familia. Pero tarde o temprano va a salir, ¿eh? La pregunta es, ¿saldrá recuperado? ¿Fue la mejor opción? ¿Fue el mejor tratamiento? ¿Saldrá resentido? ¿Fue la clínica adecuada? ¿Fue el lugar adecuado? ¿Investigaron a dónde llevarlo? ¿O va a salir a consumir nuevamente y va a salir a cobrarle la factura a la familia que lo encerró a fuerza? Entonces, hay toda una serie de técnicas, habemos profesionales que nos preparamos en el aula, independientemente de nuestras historias de vida, para poder ayudar. Hay interventores familiares buenísimos en México. Entonces, no te precipites. A veces el remedio no es encerrar al adicto, y mucho menos en contra de su voluntad. Jenik pregunta, ¿cómo hacerle cuando estás tranquilo y luego te pones de malas? ¿Algún método para relajarse? Gracias por la pregunta, mi querida Jenik. Lo primero que yo te diría es un poquito un resumen de lo que dijimos hace un rato. ¿Sabes qué fue lo que te puso de malas? ¿Recibiste algún insumo verbal, alguna noticia? ¿Tuviste alguna relación o una interacción con alguien que te puso de malas? ¿Viste algo en las redes sociales o en los medios de comunicación? ¿Pasó algo? Analiza qué es lo que hizo que cambiaras tu estado de entrada. Me va a decir, no, pero es que ya cuando menos me doy cuenta ya estoy enojado. Bueno, es el primer alto. Decir, por eso decía yo hace rato, perdónenme la palabra, netear contigo misma, háblate la neta. A ver, ¿por qué estoy así? Estoy haciendo berrinche, tengo motivos, verdaderamente pasó algo, estoy exagerando. Es contigo, no necesitas decírselo a nadie, contigo. Y una vez que identifiques esta emoción, le vas a reducir más del 50% al poder que esa emoción tiene sobre ti. Y entonces, si identificas la emoción, ya le bajaste el 50%. En ese 50% cambia el canal. Hay una técnica que simplemente elevando la mirada y con algunos toques de tapping, distraes al cerebro
cambias la configuración del cerebro y dejas de pensar en lo que te tiene en malestar. Respiración. Ya que detectaste de dónde viene tu malestar, respira. Normaliza tu respiración a través de una herramienta de meditación. De respiración, perdón. Si te gusta meditar, 5 minutos, desconéctate, con permiso. Estés donde estés. Con permiso me voy a desconectar. Céntrate en ti, en el aquí y el ahora. Una técnica de mindfulness, una técnica de contacto contigo, y deja que fluya. Pero sí es importante detectar la emoción, cambiar de actividad, centrarte en ti. Muchas veces leer cosas positivas, decía en mi artículo. ¿Qué insumos estás teniendo? ¿Eres parte de la infodemia, de todo esto que nos rodea? ¿O ves películas positivas, lees la Biblia o lees el libro de tu religión? ¿O lees reflexiones positivas? A veces, para los que están en los grupos de 12 pasos, la reflexión del día, la oración, el pensamiento y la meditación del día, la reflexión del día de Al-Anon, de Codependientes Anónimos, a veces te da el mensaje. A veces simplemente conectarte con tu grupo, con la reflexión, con la enfermedad, te da el mensaje. Como dicen allá en México en algunos grupos, la perla a veces viene de leer la reflexión del día y tu estado de ánimo va a cambiar. Por supuesto, mi querida Beri, recordemos que la enfermedad es para toda la vida y que además la enfermedad se caracteriza por periodos de recuperación y periodos de recaídas, sean recaídas completas o sean recaídas emocionales. Pero por supuesto, se trata y mejorarnos, pero es para toda la vida y hay que estar en grupos y terapia constantemente. Queremos que se borren rapidito como por arte de magia y no es así. Claro que sí, mi querida Beri, y además te felicito por ser un ejemplo de recuperación. Puedes tener tu grupo, tu terapeuta individual, tu madrina, tu padrino, puedes tener tu guía espiritual, puedes tener tu coach de vida, tu coach ontológico, pero siempre recordar que estamos en evolución, que es un proceso de mejora continua y cuando hay enfermedad, que la enfermedad es para toda la vida y que es de altibajos. Se trata, aprovechando la palabra, la frase que hoy está de moda, de aplanar la curva, que tus picos no sean así y así, que tu ansiedad no te lleve acá o que tus recaídas no te hagan caer más bajo, que tengas una vida con una curva aplanada emocionalmente. Se trata de encontrar equilibrio. Gracias por tu participación, mi querida Beri. Noemí, así me pasó a mí. Salió resentido y como dice, aprendió más cosas buenas que malas. Bueno, pues ahí está un testimonio. Y de esos hay muchísimos. No me crean lo que les digo. Tengo mi historia personal, tengo mi cédula profesional, pero no me crean. Una de las claves para crecer es cuestionen todo. Yo les puedo decir que en mi historia, en contacto con las adicciones, esto que está diciendo Noemí, lo he no solamente escuchado, lo he vivido innumerables veces con chavos o chavas que salen resentidos, chavos o chavas que salen resentidos de un anexo o de un internamiento forzoso, donde no era voluntario y donde ellos no estaban de acuerdo. Familias que se deshacen cuando sale el adicto. O lo que decía ahorita, a lo mejor lo meten a un centro que no es el apropiado y va a agarrar más cosas malas. Va a conocer gente, adentro puede conocer gente que si él ya traía algunos dealers, algunos contactos, algunos malos hábitos, a veces va a aprender más lo negativo que lo positivo. Conozco esas historias, pero no me crean a mí. Como en cualquier tema de salud, aquí estamos hablando de salud mental, recurran a otra opinión. Y si alguien les dice, no, yo sí te lo voy a internar porque voy a mandar al escuadrón de la muerte y van a llevar con sus sábanas y sus cuerdas y se lo van a llevar a la fuerza, adelante, adelante.
Si es una decisión personal, adelante. Como yo le decía ayer a una persona, cuando es mayor de edad la persona, hacerlo así, involuntariamente y a la fuerza, puede configurar un delito, para empezar. Puede llegar al extremo no solamente del resentimiento, puede llegar una denuncia de secuestro, me secuestraron y me internaron en una clínica. Pero independientemente, la parte humana, a mí me gusta la corriente humanista, busquen la fórmula menos dolorosa y más funcional de poder ayudar a su familiar en adicción que quererse lavar las manos internándolo y a la fuerza. Y bueno, por último y para cerrar, hablábamos en el enunciado del tema de hoy, los grupos vulnerables. Aprovecho esta plataforma para darles todo mi respeto a todos los grupos de ayuda mutua, a todos los grupos, colectivos, organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTIQ y demás. Hoy, particularmente 17 de mayo, Día Internacional en contra de la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia, recordando que son seres humanos y tienen derecho a que su dignidad como personas les sea respetado. Y hablando de grupos vulnerables, es un tema muy interesante. ¿Saben cuántas personas de esta comunidad tienen relación con adicciones? Justamente porque son rechazados, porque son estigmatizados, porque son juzgados. ¿Y saben el trabajo que les cuesta adicional al de cualquier enfermo adicto recuperarse de su adicción con esta situación que viven? Así que en este día yo hablo de los grupos vulnerables, que no solamente son ellos, adultos mayores, esta comunidad, enfermos crónicos. ¿Saben cuántas combinaciones hay de grupos vulnerables que viven en adicción o en codependencia? Y que también tienen derecho, igual que tú, igual que yo, a una vida digna y al respeto a sus derechos humanos. Vaya mi reconocimiento, conozco excelentes grupos en Monterrey, en la Ciudad de México, en Puebla. Conozco muchas redes sociales justamente que le dan apoyo emocional, orientación, de procesos a toda esta gente que hoy que están celebrando este día, un abrazo amoroso, incondicional y sin juicios a todos los que viven esta circunstancia y esta condición. Pero bueno, creo que nos extendimos, fue un programa muy interesante, gracias por sus participaciones, veo mucha gente conectada, un saludo a todos, que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en estas transmisiones semanales, la alegría de vivir sin adicciones. Y recuerda que siempre hay una forma de salir de las tinieblas de la oscuridad a la luz de la alegría de vivir. Que Dios te bendiga, estoy a tus órdenes.